Buenos días con cada uno de ustedes. ¿Me confirman si se escucha el audio, por favor? ¿Se ve la diapositiva? Listo, muchas gracias. Entonces vamos a terminar nuestra clase de esta semana. Células procariontas. A ver. Ya. Las células procariontas nosotros lo podemos clasificar teniendo en cuenta dos aspectos. El primero, por su forma, y el otro es por sus flagelos. Por su forma, las células procariontas pueden adoptar diferentes estructuras, como por ejemplo en forma circular a ello se le denomina como coco. En forma alargada se le denomina como bacilo. En forma de media luna, un poquito menos de media luna, como vibrio. En forma de un resorte como espirilo y en forma casi aplanada como espiroqueta. A su vez, estos pueden formar pequeños grupos o pequeñas uniones, como por ejemplo cuando son dos, en el caso del coco y el bacilo, cuando son dos, se denomina como diplococo. Cuando son cuatro, tetracoco. Cuando es toda una cadena lineal, estreptococo. Cuando es todo un conjunto acumulado, estafilococo. En el caso del bacilo, cuando son dos, diplobacilo. Cuando son cuatro, tetrabacilo. Cuando es toda una cadena lineal, estreptobacilo. Y cuando es todo un acúmulo, estafilobacilo. Entonces, ahí tenemos las formas muy particular teniendo en cuenta su estructura. Entonces, vamos ahí. Clasificación por su forma. Coco, bacilo, vibrio, espirilo y espiroqueta. Y a su vez estas pueden reagruparse como un diplococo, tetracoco, estreptococo, estafilococo. O un diplobacilo, tetrabacilo, estreptobacilo, estafilobacilo. Otra forma de clasificar a las células procariontas es por sus flagelos. Puede ser monótrica cuando posee un solo flagelo, lofótrica cuando posee un mechón de flagelos, perítrica cuando posee flagelos en toda su estructura, anfítrica es cuando posee flagelos a ambos lados y cuando no posee ni un flagelo se denomina átrica, ¿sí? Átrica. Es otra forma de clasificar a las células procariontas es por sus flagelos. Puede ser monótrica cuando tiene flagelos en un solo lado, en un solo extremo. Lofótrica cuando posee un mechón de flagelos en uno de sus extremos. Perítrica cuando posee flagelos en toda su estructura. Anfítrica es cuando posee flagelos en ambos lados y átrica es cuando no posee ningún tipo de flagelo. Observación bacteriana. Como la resolución del ojo humano es inferior al tamaño de la bacteria, la visualización de esta se realiza a través del microscopio. Y esta puede ser de dos maneras, en forma directa o por tinción bacteriana. En forma directa es cuando tomamos la muestra directa del intestino, por ahí de una muestra de agua, lo colocamos en una lámina por objeto y lo colocamos directamente al microscopio y comenzamos a observarlo. Así, en fresco. Bueno, si uno no tiene la experiencia de vida, por ahí puede generar algunas confusiones. En realidad, en forma directa no te ayuda a visualizar muy bien la estructura, pero sí ayuda mucho a determinar qué tipo de bacteria es en ese momento. Y otra forma viene a ser las tinciones bacterianas. Un personaje llamado Gram, ¿sí? Apellidado Gram, estudió mucho las estructuras de la membrana de una bacteria. Así que en honor a él se le colocó como la tinción Gram. Entonces, la tinción Gram es una tinción diferencial, la más importante y la más utilizada en microbiología, pequeño biobiología, estudio de pequeños microorganismos. Este permite diferenciar y observar la forma de una bacteria y lo clasifica en dos grupos, gram positivas y gram negativas. Las gram positivas son aquellas que se tiñen de color violeta y poseen abundante péptidoglucano, péptidoglicano o mureína. Y las gram negativas son aquellas que se tiñen de color rojo. ¿Por qué? Porque no poseen abundante péptidoglucano, péptidoglicano o mureína. Ajá. Aquí tenemos, mira la imagen de la gram negativa y la gram positiva. La gram negativa, ¿qué color es? Rojito, ¿verdad? A ver, un momentito.
Está pasando por aquí una ambulancia. Listo, entonces la gran negativa, ¿qué color es? Rojito, ¿verdad? Y la gran positiva, ¿qué color es? Violeta. Ajá. ¿Qué decíamos? ¿Por qué es rojito? Porque tiene un peptidoglicano escaso. Mira, poquito. Aquí está su peptidoglicano. Mientras que la gran positiva tiene una gruesa capa de peptidoglicano, glucano o mureína. ¿Qué más podemos decir? Que la gran negativa tiene una estructura mucho más compleja comparada a la gran positiva. La gran negativa posee membrana externa. ¿Quién tiene membrana externa? La gran negativa. La gran positiva no tiene membrana externa. ¿Y en qué consta esta membrana externa? Aquí vas a encontrar una bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica tiene fosfolípidos, tiene lipopolisacáridos y tiene pequeñas aberturas que son llamados poros. Adicional a eso, mira, tu gran negativa tiene un espacio periplasmático. Ah, mira, tiene un espacio periplasmático. Y aquí, en la gran positiva, no hay espacio periplasmático. Este espacio periplasmático está constituido por lipoproteínas y nuestro péptido glicano o mureína. Y después de esto ya está aquí la membrana citoplasmática, que se caracteriza por tener una bicapa lipídica. Ahí están los fosfolípidos, aquí está su proteína integral y proteína periférica. Mientras que la gran positiva, ¿qué cosa tiene? Mira, ve, observa. Uno, no tiene membrana externa. Dos, no tiene espacio periplasmático. Aquí está su pared celular. Esta también tiene pared celular, ojo, ¿ah? La gran negativa también tiene acá su pared celular. Ambas tienen pared celular. Y tiene su membrana citoplasmática. Ah, tiene en particular tener membrana plasmática y ambas tienen pared celular. Pero a simple vista podemos notar que la gran negativa es mucho más compleja. Por eso es que cuando uno consume un fármaco para matar a una bacteria, es mucho más fácil matar a la gran positiva que a la gran negativa. ¿Por qué es más fácil? Porque mira su estructura, ¿ve? De membranas. Es mucho más sencillo poder matar a una gran positiva. Solamente atraviesas la pared celular del peptidoglicano, la membrana citoplasmática y ya llegas al material genético y fin, adiós bacteria. Pero en el caso de una gran negativa, tienes que primero atravesar la membrana externa, el espacio periplasmático, la membrana citoplasmática para poder recién ingresar al material genético de la bacteria. Entonces, ahí es la gran diferencia. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Observación bacteriana. Como la resolución del ojo humano es inferior al tamaño de la bacteria, la visualización de esta se realiza a través del microscopio. Puede ser en forma directa por un examen en fresco. Agarro la muestra, lo coloco en una placa PET, en una lámina portaobjeto y lo observo con el microscopio. Y la otra forma es por tinciones bacterianas. Y aquí se menciona la tinción Gram en honor a un personaje que estudió mucho las bacterias y la forma que éstas tienen a nivel de su membrana. Entonces tenemos aquí la tinción Gram, que es una tinción diferencial muy importante y la más utilizada en microbiología. Permite diferenciar y observar la forma de las bacterias y se clasifica en dos grupos, Gram positiva y Gram negativa. La Gram positiva se tiñe de color violeta por poseer abundante peptidoglucano y la Gram negativa se tiñe de color rojo por por tener una delgadita capa de peptidoglucano. Entonces, ¿de qué color es la gran negativa? Rojo. La gran positiva, violeta. ¿Quién tiene una capa gruesa de peptidoglicano? La gran positiva. ¿Quién tiene una capa delgadita de peptidoglicano? La gran negativa. ¿Quién posee membrana externa? La gran negativa. ¿Quién posee espacio periplasmático? La gran negativa. Ahí vamos. Siguiente diapositiva. Nutrición. Las bacterias obtienen alimentos de la siguiente manera. Puede ser autótrofa, heterótrofa o mixtótrofa. Autótrofa es cuando obtienen alimentos de compuestos orgánicos, productos de la fotosíntesis o la quimiosintesis. Básicamente, el término autótrofo significa que puede obtener sus propios alimentos, transformar sustancias inorgánicas a orgánicas. Aquí están, por ejemplo, la fotosíntesis y la quimiosíntesis. Y en el grupo de la quimiosíntesis tenemos a la quimiolitosintesis y a la quimioorganosintesis. Un ejemplo de bacteria autótrofa es la cianobacteria. La cianobacteria tiene clorofila en su estructura y al tener clorofila, igual esta sustancia y lo tiene también quien las plantas y los hongos, y esta sustancia clorofila hace que esta bacteria realice el proceso de la fotosíntesis. Por lo tanto, genera su propio alimento.
Luego tenemos a las heterótrofas, que son aquellas que obtienen alimentos de compuestos orgánicos procedentes de otros organismos vivos. Aquí vamos a utilizar el término, simbiótica, que básicamente es parásito y mutualismo. ¿Qué es parásito? Es básicamente cuando uno le hace daño a ese organismo vivo al cual uno va a obtener energía. Por ejemplo, existen algunos tipos de bacterias ubicadas a nivel, por ejemplo, de nuestro intestino, que lo que hace es se alimenta de nuestra comida. ¿Sí? Nos produce daños, lesiones, nos hace daño. Así que, por lo tanto, es un parásito. Cuando le hace daño al organismo, es un parásito. Es mutualismo cuando ambas se benefician. Por ejemplo, existen peces en el mar que tienen la predisposición a tener algunas enfermedades como hongos. Y estos hongos atacan a su cuerpo y les producen lesiones, heridas, daños. Pero como los peces pues no pueden rascarse, no pueden eliminarse. Así que existen unas bacterias que viven a nivel de la piel de estos peces y comienzan a alimentarse de este tipo de hongo. Entonces existe mutualismo. Genera un bien a este pez porque lo está liberando de este hongo y también pues genera un bienestar a la bacteria porque la bacteria se está alimentando de este hongo. Entonces, mutualismo, ambos se benefician, ambos. Y luego tenemos al término saprobiantes, saprófagos o saprófitas, que son aquellas bacterias que se alimentan de restos de seres vivos o de los desechos producidos por estos restos de seres vivos. Esto ocurre cuando la bacteria invade el resto de este ser vivo, deposita en él enzimas digestivas que van a hacer descomponer a esta bacteria, ¿sí? Lo van a comenzar a descomponer. Más simples, ¿sí? Simplecitas, sencillas. Y luego estas pasan a través de la membrana celular de la bacteria y sirven como alimento. Y por último tenemos a las mixtótrofas, que son ambas a la vez. Es autótrofa y es heterótrofa. Es ambas a la vez. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Las bacterias obtienen alimentos de la siguiente manera. Autótrofas, heterótrofas y mixtótrofas. Autótrofa es cuando tiene la capacidad de transformar de sustancias inorgánicas a sustancias orgánicas. Lo va a transformar para generar su propio alimento. Ejemplo, fotosíntesis y quimiosíntesis. Y dentro, la quimiosíntesis es cuando utilizas compuestos químicos, sustancias químicas que tiene la bacteria para poder alimentarse y generar sus propios alimentos. Tiene sustancias químicas. Aquí podemos mencionar el término quimiolitosintesis y quimioorganosintesis, que utilizan básicamente sustancias químicas para producir sus alimentos. Aquí tenemos como por ejemplo a la cianobacteria que tiene clorofila que le da la capacidad de realizar la fotosíntesis, por lo tanto generar su propio alimento. Heterótrofa es cuando obtienen alimento de otros organismos vivos, de otros organismos u otros compuestos de organismos vivos. Aquí vamos a utilizar a dos grupos, dos términos. Uno es el término simbiótica. ¿Qué cosa es el término simbiótica? Es cuando establece una relación entre nuestra bacteria y ese organismo. Aquí en la palabra simbiótica vamos a encontrar a los parásitos y al mutualismo. ¿Qué son los parásitos? Son aquellos que producen daño, lesión al organismo. Claro, ¿no? El Helicobacter pylori es un ejemplo de ellos, produce daño al momento de alimentarse. Y mutualismo es cuando ambos se benefician. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de estos peces que suelen ser atacados por hongos y justamente la bacteria va a alimentarse de ese hongo, produciendo satisfacción al pez. Imagínate, le está liberando de este hongo, de esta plaga. Y la bacteria también se beneficia porque se está alimentando, tiene un nutriente, que en este caso sería este hongo. Y luego tenemos a las saprobiantes, saprófagos o saprófitas, que son aquellas bacterias que básicamente se alimentan de restos de seres vivos o de sus desechos. ¿Cómo se alimenta? Muy bien, la bacteria va a eliminar unas enzimas digestivas. Estas enzimas digestivas van a comenzar a descomponer a ese organismo. Lo descomponen hasta transformarlo en sustancias sumamente simples, tan simples que pueden atravesar la membrana celular de la bacteria y servir de nutriente. ¿Cómo se realiza el proceso de la nutrición? Primero iniciamos con el proceso digestivo que consta de tres etapas: ingestión, digestión y absorción.
Ingestión es la entrada del alimento. Mira, va a comenzar a ingresar el alimento por la membrana celular. Digestión. Este alimento se va a transformar en nutrientes producto de las enzimas que tiene esta bacteria. Absorción. Todos estos nutrientes tienen que viajar por las vías de transporte. ¿Sí? Estos nutrientes viajan por las vías de transporte. Luego tenemos la circulación de los nutrientes. Estos nutrientes van a comenzar a ser transportados por todo el organismo y lo realizan gracias a la presencia de corrientes citoplasmáticas. Entonces, estos nutrientes son transportados a todo el organismo gracias a unas corrientes citoplasmáticas. Luego existe el intercambio de gases. A ver, se va a obtener oxígeno de la parte externa, se obtiene este oxígeno que sirve como respiración celular, el cual va a liberar energía, va a generar ATP. ¿De dónde? De los nutrientes que acabamos de consumir. ¿Sí? Entonces el intercambio de gases se produce. Se va a captar el oxígeno de la parte externa. Esto se utiliza en la respiración celular, en donde se va a obtener ATP o energía. ¿De dónde? Del nutriente que acabamos de absorber. Y luego tenemos la excreción, que consiste en la eliminación de sustancias o desechos que ya no le sirven a la célula y lo vamos a eliminar. Luego de ello tenemos a la respiración. Las células procariontas realizan el proceso de respiración, que consiste en obtener ATP o energía del alimento o nutriente que acabamos de absorber. ¿Ya? Entonces, la respiración es un proceso en donde vamos a obtener energía o ATP del alimento, del nutriente que acabamos de obtener, de sintetizar, de absorber. Claro, obviamente necesitamos o no oxígeno. Así que dependiendo de ellos, se puede clasificar en aerobias estrictas y anaerobias facultativas. Aerobias estrictas son aquellas bacterias que utilizan oxígeno para respirar. Sí o sí, como nosotros, necesitamos oxígeno para respirar. Ejemplo, Acetobacter aceti. Anaerobias estrictas son aquellas bacterias que no utilizan oxígeno para respirar, no utilizan oxígeno para respirar. Ejemplo, Lactobacillus bulgari. Anaerobias facultativas son aquellas bacterias que pueden o no utilizar oxígeno para la respiración. Pueden o no utilizar oxígeno para la respiración. Ejemplo, Escherichia coli. ¿Sí? Escherichia coli. Vamos a hacer nosotros toda una clase de respiración de aquí en, a ver, unas dos semanas más, la tercera semana de aquí en adelante. Vamos a hacer una clase de respiración donde vamos a hablar del ciclo de Krebs y todo este proceso que se realiza normalmente en un organelo llamado mitocondria. Así que es un temita ya un poco más complejo que está incluido ya para el segundo examen, pero lo importante para no generarte mucha confusión y abultamiento de temas es que en el caso de las células procariontas, lo que tú tienes que saber es que es un proceso en donde vas a obtener energía o ATP ¿de quién? Del alimento nutriente que acabas de consumir y obviamente más el oxígeno o no dependiendo del tipo de bacteria la cual es. Por eso se clasifican en anaerobias estrictas y anaerobias facultativas. Es aerobia estricta porque utiliza oxígeno para respirar, anaerobia estricta porque no utiliza oxígeno para la respiración y anaerobias facultativas que pueden o no utilizar oxígeno para respirar. Luego tenemos a la reactividad. Las bacterias realizan movimientos de desplazamiento. Recuerda, una bacteria se puede desplazar, ¿cierto? ¿Recuerdas a sus flagelos y su proteína flagelina? Normalmente las bacterias realizan movimientos de desplazamiento frente a la respuesta de un estímulo. ¿Cómo se llama esta definición? Tactismo. ¿Qué cosa es el tactismo? Es un movimiento de orientación de un organismo móvil en respuesta a un estímulo. ¿Y qué cosa puede ser el estímulo? Puede ser la luz, puede ser un producto químico. Si es la luz o un producto luminoso, se denomina como fototactismo. Si es un producto químico, se le denomina como quimiotactismo. Entonces, aquí, ojo, hay que diferenciarlo del término taxia. ¿Cuándo era taxia? ¿Recuerdas del término taxia? Era cuando generaba un movimiento, un ser vivo, ¿cierto? Un organismo vivo, una mariposa, un pececito, pero en este caso estamos hablando netamente sobre el término bacteria. Así que en el caso de la bacteria no se aplica la palabra taxia, sino se aplica la palabra tactismo. ¿Sí? Tactismo.
¿Y cuáles son estos movimientos o estos estímulos que pueden generar un movimiento? A ver, aquí tenemos una pequeña lista de cuáles pueden ser nuestros estímulos. Anemotactismo, el viento. Barotactismo, el cambio de presión. Quimiotactismo, productos químicos. Galvanotactismo, corrientes eléctricas. Geotactismo, fuerzas gravitacionales. Hidrotactismo, el agua. Fototactismo, la luz. Termotactismo, el calor. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejemplo de cuáles son aquellos estímulos que pueden producir un movimiento a nuestra bacteria. Entonces, vamos otra vez al resumen. Reactividad. Las bacterias realizan movimientos de desplazamiento como respuesta a un estímulo. ¿Y cómo se llama cuando realiza un movimiento a la bacteria por un estímulo? Tactismo. Ojo, tactismo. No te me vayas a confundir con la palabra taxia. ¿Quiénes hacían taxia? Los seres vivos, ¿cierto? En el caso de bacterias se utiliza el término tactismo y en el caso de mariposas, pececitos, reptiles, anfibios, taxia. Y existen muchas respuestas de estímulos. Ahí tenemos una pequeña lista: anemotactismo, el viento; barotactismo, la presión; quimiotactismo, productos químicos; galvanotactismo, corrientes eléctricas; geotactismo, fuerzas gravitacionales; hidrotactismo, el agua; fototactismo, la luz; y termotactismo, el calor. Reproducción. La reproducción de las células procariontas es de un tipo asexual por fisión binaria, previa replicación del ADN circular. A ver, nosotros más adelante, esto ya pertenece a la última semana, vamos a hablar sobre mitosis, meiosis, sus tipos, las formas de reproducción que existen, pero lo importante que tienes que saber hasta esta semana, que es la semana que va a incluir los temas del examen, es el tipo de reproducción de una célula procarionta. ¿Cómo se reproduce una célula procarionta? Por fisión binaria, que es un tipo asexual de reproducción, ¿sí? Donde participa un solo progenitor, uno nada más. ¿Cómo se produce esta reproducción? Se va a dividir, se va primero a replicar el cromosoma, se va a dividir este cromosoma. Toda la información o material genético tiene que estar equilibrado, igualado, ¿sí? Tiene que haber un doble de cada uno de estos. Luego de esto, nuestra bacteria va a comenzar a alargarse, ¿sí? El tamaño normal se va a hacer mucho más larga. Y en la parte central va a comenzar, en una zona de unión, va a comenzar a invaginarse, ¿sí? Va a comenzar a generar una abertura, hasta que la abertura genere dos células hijas completamente iguales. Entonces vamos ahí otra vez. La reproducción en el caso de las células procariontas es de tipo asexual, por fisión binaria, previa replicación de su ADN circular. ¿En qué consiste? En que vamos a dividir al cromosoma en partes iguales, existe una zona de unión, luego vamos a dividir el material genético en partes completamente iguales, luego nuestra bacteria va a comenzar a alargarse, ¿sí? Se alarga el material genético, se alarga el citoplasma, y luego va a producirse una invaginación en la parte media, haciendo que se formen dos células hijas. Importancia. ¿Cuál es la importancia de las bacterias? Las bacterias son utilizadas, son muy importantes, jóvenes, porque nosotros incluso lo utilizamos a muchas de estas. A ver, son importantes porque lo encontramos en el ecosistema. ¿Qué hace nuestro ecosistema? Está sintetizando compuestos orgánicos. Muchas están eliminando y degradando sustancias inorgánicas que sirven para ellos básicamente como alimento. También nosotros lo utilizamos en la industria alimentaria para la fabricación de yogur, para la fabricación de algunos compuestos en donde se necesita la presencia de bacterias. También son productoras de muchos antibióticos. Existen antibióticos, por ejemplo, que son utilizadas en enfermedades que anteriormente pues arrasaba prácticamente completamente con la humanidad. Pese a que el 95% son de gran importancia, un 5% o menos de un 5% producen enfermedades. Aquí tenemos una pequeña lista de las enfermedades más comunes producidas por bacterias. Ahí vamos: tuberculosis por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, faringitis por el Streptococcus pyogenes, neumonía por el Streptococcus pneumoniae, caries dental por el Streptococcus mutans, difteria por el Corynebacterium diphtheriae, gonorrea por la Neisseria gonorrheae, cólera por el Vibrio cholerae.
tifoidea por la Salmonella tifi, sífilis por el Treponema pallidum, bartonelosis por la Bartonella bacilliforme. Existe, por ejemplo, una fase mética que es producida por la fiebre de la orolla, donde está presente bacterias, y también existe una fase dérmica de la enfermedad llamada verruga peruana. Por ejemplo, en el caso de la fiebre de la orolla, esta es una enfermedad que por muchos, muchos años ha curado a muchas personas. En un inicio, tú le preguntabas a la persona cuáles eran los signos y síntomas que tenían y no podían describirlo, porque algunas decían una cosa, otras decían otra cosa, entonces no se tenía mucha información. Y a veces como personal de salud lo que tienes que saber es qué tiene el paciente, qué siente, qué tiene, qué características está presentando. Así que existe un personaje muy importante, Daniel Alcides Carrión, ¿sí? Daniel Alcides Carrión. Él, por ejemplo, se inoculó esta enfermedad, ¿sí? Bueno, obviamente murió, pues, porque no había un tratamiento, no había una cura, pero lo que básicamente él hizo fue inocularse con la finalidad de describir a la enfermedad. Cada fase, qué es lo que sentía, cuáles eran las características de esta enfermedad, ¿no? Es un mártir en el caso de la medicina peruana, Daniel Alcides Carrión. Y bueno, la verruguita, pues, la verruguita que ahí nos produce en muchas, muchas zonas andinas sobre todo, y las causas en realidad son variables, ¿no? Y eliminar una verruga en realidad es bastante complicado. Entonces uno lo elimina con varias cosas, pero vuelve a aparecer. A ver, algo que había quedado pendiente era esta partecita. Decimos que las bacterias pertenecen al reino Monera, ¿cierto? El reino Monera se divide en dos. ¿Cuáles serán? Eubacterias y arqueo o archobacterias. Eubacterias o bacterias verdaderas y arcobacterias. Las eubacterias, aquí vamos a encontrar a las bacterias y a las cianobacterias o bacterias verde azuladas. Entonces aquí tenemos a las cianobacterias. La cianobacteria es una eubacteria, quiere decir que es una bacteria verdadera. Gram negativa significa que la tinción gram posee una delgada o poco peptidoglicano o mureína, ¿sí? Y no te olvides que tiene una membrana bastante compleja comparada a una gram positiva. Esta está unida por una matriz gelatinosa, tiene una pared celular hecha de aminoazúcares, pectina y hemicelulosa, está rodeada de una vaina mucoide de polisacáridos, y el citoplasma está lleno de una membrana tilacoidal, ¿sí? Tilacoidal. Esta cianobacteria realiza la nutrición por medio autótrofo, va a utilizar la fotosíntesis como un medio de generar su propio alimento y posee pigmentos fotorreceptores, como la ficocianina, que le va a dar este color azul, y la clorofila A, que le va a dar esta tonalidad verde azulada. Entonces, cuando nosotros lo observamos al microscopio, sí, de verdad es verde azulado. ¿Por qué es verde azulado? Por la presencia de ficocianina y clorofila A, que son las encargadas de darle este color azul o verde azulada respectivamente. ¿Qué tipo de alimentación tiene las cianobacterias? Autótrofa, autótrofa. ¿Por qué? Porque realizan la fotosíntesis. Un ejemplo de estas cianobacterias es el famoso cuchuro, o en quechua nosto, que habita acá, lo encontramos en lagunas andinas, tenemos acá en Huánuco, creo que lo consumen mucho en Semana Santa. Y entonces es un pequeño ejemplo de cómo está formado esta cianobacteria. No te olvides, tiene una pared celular de aminoazúcares, pectina y hemicelulosa, rodeada de una vaina de mucoide de polisacáridos, y su citoplasma está lleno de tilacoides. Y tenemos a las arqueobacterias, que son bacterias ancestrales unicelulares. Su pared celular está formada por pseudopeptidoglucano, falso peptidoglucano. Está todavía en proceso de ser un peptidoglucano a la larga, pero bueno, lo vamos a otorgar el nombre de pseudopeptidoglucano. Habitan en ambientes semejantes a aquellos que existieron hace más de 3.000 millones de años. Por eso se dice que son bacterias ancestrales. Y en este grupo vamos a encontrar a las metanógenas, termoacidófilas extremas y las halófilas extremas. Las metanógenas son aquellas que sintetizan metano a partir de la obtención de CO2 e hidrógeno. Habitan en ambientes anóxidos como desagües, pantanos y tubo digestivo humano. Y luego tenemos a las termoacidófilas extremas, que son aquellas que habitan en manantiales muy ácidos o muy calientes.
como por ejemplo, incluso en zonas donde existe alta cantidad de azufre. En Estados Unidos hay un parque que se llama el Parque Yellowstone, en donde justamente se caracteriza porque tiene manantiales ácidos y sumamente calientes como fuentes de azufre. Y aquí encontramos a este tipo de bacterias, termoacidófilas extremas. Y tenemos a las halófilas extremas, que son aquellas bacterias que habitan en ambientes acuáticos con alto grado de salinidad. Incluso algunas de estas bacterias tienen o son de un color púrpura por la presencia de la bacteriorhodopsina, que es un fotosintetizador. Y bueno, básicamente este tipo de bacteria realiza la fotosíntesis. ¿Sí? Es de color púrpura. Vamos con el resumen de esta diapositiva. Las bacterias, las células procariontas están consideradas dentro del reino Monera. Y en este reino Monera hay dos grupos, eubacterias y arqueobacterias. Las eubacterias son bacteria propiamente dicha, bacterias verdaderas, y las cianobacterias. Y en las arqueobacterias tenemos a las metanógenas, termoacidófilas extremas y las halófilas extremas. No te olvides, las cianobacterias son eubacterias gram negativas unicelulares, poseen fotorreceptores de ficocianina que le da el color azul y clorofila al color verde, realiza la nutrición por medio de la fotosíntesis, es una autótrofa, y las arqueobacterias son bacterias ancestrales unicelulares. Ahí las metanógenas son aquellas que sintetizan metano a partir de CO2 e hidrógeno y se encuentran en ambientes anóxidos. Un ambiente anóxido es un ambiente en donde uno no imagina que existiera vida. ¿Sí? Sin oxígeno, un medio ambiente en verdad bastante, uno pensaría que ahí no hay ninguna forma de vida, pero sí están aquí estas bacterias. Y nos referimos a lugares como el desagüe, el pantano, el tubo digestivo humano, específicamente nuestro intestino grueso. Termoacidófilas extremas son aquellas bacterias que están presentes en manantiales muy ácidos y calientes. Y las halófilas extremas son aquellas que están en medios acuáticos de alto grado de salinidad. Luego tenemos esta imagen que está también en nuestro librito de CEPREVAL. Este es un gráfico que muestra el orden de los tamaños relativos de cada objeto. Aquí se puede ver el tamaño desde un átomo que es 0.1 nanómetro, ¿sí? Y cómo van variando en tamaños. Hasta aquí se tiene como referencia el tamaño de una mujer. Muchas de estas estructuras son tan pequeñas que en realidad al ojo humano es difícil de poder verlo. Así uno tenga visión perfecta, no se puede observar. Entonces ahí tenemos una escala eh, del tamaño justamente de todos estos microorganismos. Entonces ahí tenemos desde el átomo hasta la proteína, desde el virus hasta la bacteria y desde la célula hasta la mujer. Listo, voy a dejar de compartir. A ver, unos minutitos.